Hermanos, primero que todo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me brinda esta tarde de poder dirigirme a los hermanos, a la iglesia, a los amigos y disertar la palabra de Dios. Quiero saludar de manera especial al hermano Ever, nuestro pastor, a su familia, a la directiva de los jóvenes del distrito 35, la Iglesia Pentecostal Unida acá en Las Nieves. Gracias a Dios le doy por esta oportunidad que me brinda. Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de San Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Se titula Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor Jesucristo. Este texto se titula Jesús comisiona a los apóstoles. Y querido hermano que te encuentras en esta tarde en contacto con nosotros, el mensaje que Dios quiere que escuches hoy es un mensaje especial y que yo te pido que le prestes atención a cada una de las palabras que vamos a hablar acá, porque Dios quiere hablarte algo a tu corazón de manera muy personal, sobre todo aquellos hermanos que pertenecen a esta iglesia, porque Dios le ha encomendado un trabajo especial, un trabajo hermoso, que incluso los ángeles quisieron hacerlo, pero que vea, no pudo ser posible, porque Él nos ha dado ese privilegio a nosotros, a los que creemos en su nombre. Específicamente me quiero referir a estos hermanos que están aquí presentes, porque hay cosas que debemos entender y que no debemos dejar pasar como si fueran palabras que se las lleva el viento, sino que por el contrario, esas palabras lleguen a nuestros corazones y puedan hacer el trabajo que Dios le ha encomendado hacer en la vida de cada uno de nosotros. Porque estamos, queridos hermanos, viviendo momentos difíciles para la humanidad, pero sabemos que lo que estamos en Cristo estamos seguros y que no hay cosa más segura que estar en Él. En ese sentido, querido hermano, te hago un llamado en esta noche a que no olvides la comisión que te ha dado y que te ha entregado el Señor a ti. No importa que seas joven, no importa si eres adolescente, si eres un niño, si ya eres adulto, si eres anciano, si eres hombre o si eres mujer, no importa, todos estamos llamados a llevar el evangelio de Dios, sobre todo en estas circunstancias que ameritan que nosotros salvemos y le llevemos este mensaje al mayor número de personas posible. Esa es la gran comisión que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Y estaba yo analizando quizás el lema que tienen los jóvenes en este año y me he dado cuenta que se titula Una generación apasionada. Y de verdad, queridos hermanos, los que hemos entendido el glorioso evangelio de Dios, siempre nos hemos apasionado por realizar el trabajo que Él nos ha encomendado y para cumplir el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Pero por circunstancias de la vida quizás se nos olvida que Dios nos ha llamado para un propósito muy especial. Quizá por las cosas de la vida se nos termina yendo de la memoria cada una de las cosas por las cuales nosotros estamos comprometidos en este camino de salvación con Cristo.
Por eso en esta tarde te quiero traer una palabra especial para ti, para que la tengas en tu corazón, para que la analices, reflexiones en ella y comiences a encaminarte nuevamente, a sentirte apasionado por las cosas de Dios. Dios te está llamando a ti para que te sientas apasionado por su trabajo, por salvar almas, que es la principal actividad por la cual nosotros estamos trabajándole al Señor. Pero ser una generación apasionada no es algo nuevo. Todo aquel que ha cumplido el propósito de Dios se ha dado cuenta que lo ha realizado porque Dios le ha ayudado a hacerlo y porque se ha sentido apasionado por el trabajo de Dios. Se puede pensar en un momento determinado que estar apasionado por algo, por una actividad, ¿verdad? Puede en un momento determinado ser pasajero ese sentimiento que se tiene, pero estar apasionado por las cosas de Dios y su trabajo no debe nunca pasar de moda. No debe nunca ser pasajero en nuestros sentimientos y en nuestro ser, sino que por el contrario debe estar siempre permanentemente en nuestra cabeza, en nuestros sentimientos y nuestras emociones para poder llevar a cabo ese trabajo. Muy bien, hacía la hermana cuando iniciando este servicio, hablaba acerca de algunas características importantes que se debe tener en cuenta para poder realizar este trabajo. Y de pronto coincidíamos también con la hermana Aileen y me regocijo mucho por ese coro que se cantó ahora último. Algo que da cuenta de que estamos en sintonía con el querer del Señor Jesús, de que tú tengas una experiencia especial con respecto al trabajo de Dios en la iglesia y en la tierra. Vivimos momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles Dios siempre se glorifica. Es la oportunidad para darle a conocer la mano poderosa de Dios a la gente. No nos podemos quedar callados. Al contrario, debemos levantar la voz sin necesidad, obviamente, de desacatar las sugerencias que hacen los gobernantes y que hacen los directivos de nuestra iglesia. Desde nuestras casas nosotros podemos llevar el evangelio y usar esas herramientas tecnológicas como la que estamos utilizando en este momento para llegarle a mayor personas posibles. Es así como entonces nosotros no nos podemos quedar callados. Hay mucha gente que está necesitando de la voz del Señor. Hay mucha gente que está quedando desesperanzada. Hay quienes se quitan la vida cada día porque no aguantan esta situación. Pero yo le quiero decir, querido hermano, no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados. Hay que hablar, hay que decirle a la gente que hay esperanza, que esa esperanza se llama Jesús de Nazaret. No es posible, querido hermano, que nosotros digamos que estamos apasionados por la obra de Dios, pero que se nos haga imposible decirle una palabra a aquel que lo necesita. Es el momento adecuado, hermano. No para quedarse callado y quedarse quieto, es el momento adecuado para que el Señor se glorifique en la vida suya y en la vida de todo aquel que usted le pueda hablar. Estar apasionado, querido hermano, también es hablar de otros elementos que estructuran esa palabra, porque estar apasionado por las cosas de Dios y su labor hace referencia también a que debemos tener convicción de lo que tenemos. Debemos tener convicción del poderoso Dios que tenemos, porque yo no puedo predicarle a otros si yo no estoy convencido primero de las grandes maravillas que Él puede hacer por mí y por los demás. Yo no puedo predicarle a otro si yo no estoy convencido. Debo tener una convicción en el Señor. Pero ¿qué es la convicción? Se dice que la convicción es la seguridad que se tiene o que tiene una persona de la verdad o de la certeza de lo que piensa o siente. Así que, querido hermano, yo le invito a usted que sea convencido del poder de Dios. Si usted está pensando y le está creyendo a este Dios, usted debe estar convencido de eso. Por eso el libro de Hebreos habla acerca de la fe y dice que es pues la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que eso es lo que da fe de nosotros y la creencia en Dios. Que aunque nosotros no le veamos,
podamos estar seguros de que Él está allí guardándonos, de que Él está allí haciendo la obra, de que Él está allí para protegernos y para darnos, como es natural, la salvación que nos ha prometido a cada uno de nosotros. Debemos estar convencidos. Un cristiano que no está convencido de su Dios es un cristiano que está predestinado, por decirlo de esa manera, o su fin va a ser la perdición, porque nosotros debemos estar convencidos. Hay personas que dicen, sí, yo soy cristiano, sí, yo quiero creer en Dios, pero no está convencido de ese Dios poderoso que lo puede ayudar en la circunstancia que de pronto esté pasando. Y hay personas que son líderes, pero que no tienen la convicción de Dios. Y eso es un peligro muy grande para nuestras iglesias. Es un peligro muy grande que nuestros líderes no estén convencidos de que Dios los ha llamado para que estén allí en ese lugar, para que estén allí en ese lugar, para guiar a la juventud, para guiar a los adultos, para guiar a los adolescentes, para guiar a las dorcas, a los caballeros. Dios te ha puesto allí para que tú hagas tu labor, pero tienes que estar convencido de eso. Sin convicción no hay nada, sin convicción no ves fruto, sin convicción no llegas a ningún lado. Es así como en el libro de Números nosotros podemos identificar la historia de que habla de los 2 espías. Fueron enviados para que reconocieran la tierra que ya Dios había dado, pero 10 de ellos tuvo mucho temor. Y dice la Biblia que reunieron al pueblo y le comenzaron a decir lo que existía allí. En el libro de Números 13:27 dicen que aquellos le contaron al pueblo y dicen, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Le llevaron un racimo de uvas para que pudieran ver que de verdad había un fruto bueno en ese lugar. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Entonces podemos ver que cómo el carácter de estas personas van menguando, porque se dejan llevar por lo que ven sus ojos. Y nosotros como cristianos no nos debemos llevar por lo que ven nuestros ojos, sino por la fortaleza que nos da Dios a través de su Espíritu Santo. Y comenzaron a decir al pueblo, aquella gente es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y prosiguieron ellos comentándoles al pueblo de Israel cómo era esa tierra a la cual Dios ya les había prometido que le iban a llevar, pero que aún no la habían tomado. Y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderoso es el que está con nosotros. Y entonces ellos dijeron, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para conocerlas es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces vemos cómo estos líderes, porque eran escogidos de cada una de las tribus de Israel, los principales de cada uno de ellos, los príncipes, vemos cómo estos príncipes comenzaron a amedrantar al pueblo, porque ellos sintieron mucho temor en su corazón, olvidando que Dios le había encomendado una labor importante, y era que reconocieran el lugar, pero que lo tomaran, porque ese era el mandato de Dios. Y se olvidaron de eso, se olvidaron que el que estaba con ellos era mucho más gigante que aquellos gigantes, todos aquellos gigantes juntos, y lo olvidaron. Y lo que hicieron estos líderes fue amedrantar más al pueblo, y el pueblo se confundió y el pueblo sintió mucho miedo, se aterrorizó el pueblo, sintió mucho terror el pueblo. Pero viendo esto Josué y viendo esto Caleb, ya ustedes saben cómo se levantaron estos dos grandes líderes
Y dice en Números 14:8 dice, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a la tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová. Y viene y les exhorta y dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros les comeremos como a pan. Mire entonces la actitud de estos dos líderes, la diferencia que hay. Sabemos que aquellos eran 10 y que estos solamente eran 2, pero que estos 2 se levantaron con convicción en lo que habían creído, con convicción en que Dios era más fuerte que todos aquellos para ir y tomar aquella tierra, como efectivamente lo hicieron. Querido hermano que estás escuchándome, el mensaje de Dios hoy en esta tarde, que estés convencido del poder de Él y de todo lo que puede hacer Él a través de ti. Dios tiene un propósito muy especial con cada uno de nosotros. Y ese propósito que se está cumpliendo en tu vida, tú tienes que estar convencido de eso. Porque un cristiano que no está convencido de lo que Dios le ha llamado, es un cristiano que está llamado a ser entonces derrotado. Pero además de eso, también la Biblia habla que nosotros tenemos que tener o desarrollar las capacidades de la persistencia, porque muchas veces hoy queremos algo, pero al día siguiente no lo deseamos. Muchas veces hoy estamos motivados y estamos emocionados a querer hacer algo, pero al día siguiente ya se nos pasa. Querido líder, no es así. Tenemos que persistir. Querido hermano, tenemos que persistir en lo que hemos creído. Es así entonces como el persistir es mantenerse firme. Es la definición que hay de persistir, es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Hay que ser constante. Por eso la Biblia habla de aquel que es de doble ánimo, porque el que es de doble ánimo tampoco simpatiza con Dios. Dios no está con él. Nosotros debemos tener que ser persistente en lo que hacemos, ser persistente en lo que hemos creído, ser persistente en la forma en que le trabajamos a Dios. Así, hermano, Dios quiere que nosotros seamos una generación apasionada, porque todas las generaciones que han conocido a Dios han sido generaciones apasionadas, y los miembros de la Iglesia de las Nieves no son la excepción. También, como su lema de este año es una generación apasionada, nosotros somos una generación apasionada, pero no debemos olvidar que debemos tener la convicción de que sí, el Señor está con nosotros, y no debemos olvidar que hay que persistir. Hay muchos otros elementos que caracterizan a una generación apasionada, que quizás por el tiempo no lo voy a poder desarrollar en el día de hoy, pero sí te quiero nombrar algunos y hacer énfasis en otro. Los que te quiero nombrar son los siguientes. Debemos tener una identidad. La identidad, en este caso, en el concepto de una juventud o una generación apasionada, es con respecto a lo siguiente: es el conjunto de rasgos y características, dice, sociales, culturales, etcétera, porque son propios de una colectividad que le definen y le distinguen de otra. Entonces aquí nosotros tenemos nuestras propias características. Por eso nosotros los pentecostales nos identifican en cualquier lugar al cual nosotros vayamos, porque debe existir siempre esa diferencia. Y a la diferencia no me refiero solamente a la manera de vestir, sino que esa diferencia es en la forma de actuar, en la forma de tratar, en la forma de hacer las cosas. En esa diferencia nosotros tenemos que identificarnos siempre como lo que somos, los hijos del gran Dios. Y los hijos del gran Dios siempre van a hacer la diferencia respecto a los demás. Otro concepto muy importante en esta generación apasionada por el trabajo de Dios es la visión. Otro es la confianza. Quizás lo desarrollaremos en otra ocasión. El tener un objetivo en la vida, pero en la vida cristiana y espiritual. Creer, pero con el verdadero concepto de creencia, y no solamente el de saber que existe un Dios, sino el de creer que hay un Dios y creerle que Él puede hacer las obras.
está también muy importante este concepto, querido hermano, y quiero que te lo lleves a tu casa y medites en él y comiences a trabajar en él, en eso. Y es el concepto de la persuasión. Persuasión dice que es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. La persuasión en el cristiano es determinante, sobre todo aquel que se dedica a la evangelización. Aunque el término de evangelización aplica para todos, eso no es exclusivo de solamente algunos cristianos, es para todos los cristianos. Recuerden que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación consiste en salir a predicar para que todo aquel que está perdido reconozca a nuestro Dios. Y es importante que usted haga uso de eso, porque no podemos salir a predicar de cualquier manera. No podemos salir tampoco a tratar de hablarle a las demás personas sobre Dios de cualquier forma, sino que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, pero también tener la capacidad de persuasión. Es así como ustedes han podido ver con la experiencia que tuvo el apóstol Pablo con Agripa. Agripa, después de escuchar a Pablo, se maravilló de tal manera que le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, ¿verdad? Y recordemos que Agripa era un gran intelectual de la época. No era cualquier persona, que de pronto no se le podía persuadir de cualquier forma, pero Dios le dio el conocimiento, le dio la sabiduría y la forma en que se dirigía Pablo a este señor, y le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Persuadir es obligar a la otra persona que crea algo, pero a través de la argumentación, a través de las razones que se le dan. Y no hay razón más importante y más grande en el mundo que la salvación. Esa razón, vea, supera cualquier otra cosa. Así entonces que Pablo también le responde y le dice: quisiera Dios, mire lo que dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas, obviamente. Entonces era el llamado que hacía siempre el apóstol Pablo, esa pasión por la cual trabajaba el apóstol Pablo cada vez que salía, y pudimos ver los frutos de eso, y pudimos ver todo el proceso que él tuvo con Dios para poder ser un evangelista y llevar el evangelio cruzando, atravesando fronteras que eran muy difíciles en ese entonces. Una generación apasionada siempre se ha caracterizado, y lo puede leer usted en la Biblia y lo puede leer también en los textos que vinieron apostólicos, los que vinieron después de los apóstoles, y usted se puede identificar cuáles fueron las características de aquellos hombres que le predicaron a Dios, que se apasionaron con Dios. Cada una de esas generaciones tenía algo específico, y era la convicción, era creer, era la persistencia, era la identidad que tenía con respecto al trabajo del Señor Jesús, era la capacidad de persuasión. Así puede usted también leer la historia de nuestra iglesia aquí en Colombia y verá cómo hombres se levantaron, cómo adolescentes, siendo adolescentes, coordinaban y administraban grandes personas, porque Dios les dio la capacidad, porque Dios hizo que se cumpliera el propósito en cada uno de ellos. Así que Dios también tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. No es momento de estar callado, no es momento de sentirnos amedrantados, con miedo. Es difícil la situación, pero nosotros, vea, nosotros los cristianos nunca estamos en crisis, siempre estamos en Cristo, y Cristo siempre mete su mano poderosa para librarnos. Y eso usted lo puede ver alrededor o a través de toda la lectura bíblica, de que Dios siempre ha estado con nosotros. Tenemos que ser apasionados. Esta generación tiene que seguir siendo apasionada, pero ser apasionado no es ser emocional. Ser apasionado no es que hoy sí y mañana no. Ser apasionado es que conozcas realmente el propósito que tiene Dios en tu vida, para que tú puedas cumplir ese propósito, y que debes ser consciente de que Él nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Él pidiera a través de nosotros, le pide a este mundo pecador que se acerque a Dios y que llegue a la salvación. Tenemos que trabajar, no nos quedemos sin hacer nada. La situación mundial en este momento lo está exigiendo. Así que, querido hermano, yo le quiero decir a ustedes que meditemos en estas palabras.
porque Dios es bueno y porque para siempre es tu misericordia. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Jesús. Bueno, qué hermosa enseñanza, ¿cierto? Que el Señor nos ha dado en esta hora. Y lo bonito es atesorar estas palabras que Dios nos ha dicho en esta hora. Y ya para terminar, vamos a invitar a nuestro hermano Jonathan, que él cante unas alabanzas. Y terminadas las alabanzas, la hermana Maye puede orar para terminar este servicio. ¿Me? Dios les bendiga a todos, hermanos. En esta tarde es para mí verdaderamente un placer poder estar aquí. Estuve desde hace rato tratando de conectarme, pero bueno, para nadie es un secreto que las conexiones a internet por estos días son difíciles, pero gracias a Dios que la conexión al Señor no lo es. Llévame al lugar secreto donde estás, acércame más a tu gloria y majestad. Despierte mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. Llévame al lugar secreto donde estás y llévame más a tu gloria y majestad. Y llévame al lugar secreto donde estás, acércame más a tu gloria y majestad. Despierte mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. Y llévame al secreto donde estás. Llévame al lugar secreto donde estás. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado, de tu gloria enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado, de tu gloria enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Y 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 nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado, de tu gloria enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre.
apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Y apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Y apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Y apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Aleluya. Somos una generación apasionada por la presencia del Señor, por adorar al Señor. Somos verdaderamente apasionados. Aleluya. Sigue usted, hermanos Neide. Gloria a Jesús, apasionado por su presencia, amén. Bueno, la hermana Maye, ella puede continuar y nos ora para ser despedidos. Bueno, oremos. Señor Jesús, gracias por este día, Señor Jesús. Gracias por este servicio, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, la guardemos, Señor, siempre, Jesús. Gracias, Señor, por todos los hermanos, Señor, que estuvieron con nosotros, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Guárdanos, Jesús. Guarda nuestra familia, Padre eterno. Gracias, Señor. Amén.